Ahora empieza. ¡No! Ahora se acaba. ¿Pensarías que sí, no? Capítulo 15. Pesada es la corona parte 2. Kraken. La advertencia del maestro fue escuchada, pero ya era demasiado tarde para que Ghidorah escapara. Demasiado tarde para evadirlo, demasiado tarde para volar, demasiado tarde para hacer algo más que rugir su desafío y luchar contra el gran enemigo desde las profundidades con todas sus fuerzas. Entonces la bestia los atrapó a ambos con sus repugnantes tentáculos. Así comenzó la batalla entre el cielo y el agua. Quizás había calculado bien el tiempo de su emboscada. Tal vez simplemente se habían topado con él por casualidad. De todos modos, no cambió el resultado. Ghidorah gruñó furioso al verse arrastrado hacia las profundidades, desplegando toda su furia insondable para evitar sumergirse por completo. Puede que el agua no sea su dominio, pero a diferencia de sus pequeños y fogosos parientes que evitaban las olas como la peste, el contacto con ellas no lo paralizaba. Nada más lejos de la realidad. Simplemente no le gustaba que le mojaran las escamas. Es cierto que se vio frenado, empapado y bloqueado, pero detenido. No. Nunca se detuvo. Él no. Nada en este miserable planeta podría detenerlo. Pero el miserable Kraken, calamar estúpido. Siguió luchando en su ignorancia, creyendo que podía atraparlo, contenerlo, controlarlo. No se quedaba callado, lo mordió con el pico, intentando arrancarle pedazos de piel y cabeza por igual. Perdió la cabeza izquierda bajo su aplastante agarre, desgarrada por innumerables tentáculos, pero no importaba. Pronto se regeneraría. Y así lo hizo. El Kraken no podía hablar, le faltaba inteligencia, pero el gran terror imaginó que su presa se sorprendió bastante cuando una nueva cabeza se liberó y se abalanzó sobre su rostro. Puedes regenerarte. Aegon soltó una carcajada desde la silla. ¡Increíble! Me toca a mí. Sin previo aviso, el maestro saltó de su lomo y se zambulló en las profundidades, silbando en el agua sin miedo. Pronto desapareció de la vista. Ghidorah no sintió miedo cuando su señor y señor saltaron. El maestro podía valerse por sí mismo, como bien sabía. Ahora le tocaba arrastrar a su presa a la superficie. Él era el señor de los cielos, el terror dorado, destructor de todo. Y él no lo haría. Déjate vencer por algún calamar tonto. Innumerables brazos lo agarraron de nuevo por la cabeza, intentando arrastrarlo y ahogarlo, todo en vano. No lo permitiría. No lo permitiría. Desgarró, giró, chasqueó y gruñó como no lo había hecho desde que era apenas un polluelo, devorando sus brazos, azotando a la bestia con sus alas, sacudiéndola con la cola, arrancando grandes trozos de carne de su piel viscosa a cada instante. Era, en verdad, una bestia poderosa, capaz de derribar una ballena, pero no era un simple mamífero. Él era el rayo encarnado. Era la perdición reencarnada. Él era la muerte. La carne de Kraken serviría también como la carne de ballena esta noche. Algo abrió un agujero enorme en el costado del Kraken, destripando a la codiciosa criatura y provocándole un grito de dolor. Maestro. Ghidorah carecía de la capacidad de reír de verdad como un humano, pero cada una de sus tres cabezas emitió un siseo sibilante con un placer apenas disimulado al sentir que los brazos que lo sujetaban se aflojaban, aflojándose ahora a medida que el ceñido cefalópodo perdía la mayor parte de su fuerza. Como uno solo, sus múltiples cuellos se alzaron hacia atrás, cerniéndose sobre el señor de las profundidades, saboreando sus estertores. Mientras observaba con lascivia a su presa, sintió que su maestro volvía a sentarse en la silla. Una mano le palmeó las escamas. El mensaje era claro. El tiempo de juego había terminado. Ahora era el momento de actuar. Había sangre en el agua. Y esa noche tendría un buen banquete. Retrocediendo aún más, el dragón dorado inhaló profundamente con sus múltiples fauces. Hundió sus garras y usó sus alas para atraer a la bestia, su festín, a su presa. Una intensa luz dorada se expandió en su pecho, ascendió por sus múltiples cuellos, se acumuló en la parte posterior de su garganta y fluyó hacia arriba mientras se preparaba para exhalar. El Kraken presenció entonces su destino, con la luz ardiendo en sus grandes ojos negros, e intentó escapar. Por desgracia, era demasiado tarde. No pudo escapar a tiempo. Ghidorah gritó su impío triunfo. El océano estalló de luz. Auge. 000. La explosión resultante se pudo ver tanto desde Rocadragón como desde Desembarco del Rey. Todos los que lo vieron fueron bendecidos por un solo pensamiento. Larga vida al rey. 000. El regreso a Desembarco del Rey resultó triunfal. Húmedo y mojado quizá, pero triunfal al fin y al cabo.
Naruto disfrutó un poco, aunque fuera un poco, de las miradas de asombro de la gente mientras caminaba por lecho de pulgas, tomando un largo y tortuoso camino de regreso a la Fortaleza Roja. No tenía prisa por regresar y se notaba en su andar sinuoso. Ghidorah, tras haber proclamado su victoria hacía tiempo, había arrastrado con orgullo el cadáver del Kraken a aguas poco profundas para un festín, con su imponente corpulencia dominando la bahía de aguas negras. Ningún barco podría atracar ni zarpar hasta que él terminara. En realidad, sospechaba que los restos del cadáver serían llevados a los muelles y descuartizados por los marineros en un festín propio una vez que Ghidorah se saciara. A pesar de su creciente tamaño, ni siquiera él podría devorar un solo kraken él solo. Además, prefería con creces la carne de ballena. De todas formas, la ciudad comería bien esta noche. Lo que siguió fue una larga caminata de regreso a la fortaleza, dejándolo solo con sus pensamientos. Con las manos metidas en los bolsillos del pantalón, marchó a casa como un condenado a muerte. Llegaría tarde o temprano, pero no tenía prisa, porque una vez que lo hiciera, dudaba que abandonara el castillo pronto. Voy a ser rey. Ese pensamiento dominó a todos los demás, ahogando el breve instante de calma que había experimentado durante la cacería. Su indulto había terminado, su libertad había terminado, su canción había sido cantada, sin más carrera que correr. Casi sintió ganas de llorar, pero se negó a permitírselo. Nunca lo hacía. ¿Qué sentido tendría? ¿A quién le importaría un rey que llora? Había eludido la responsabilidad durante tanto tiempo, evitándola como si fuera la plaga, pero el deber, si no el destino, lo había encontrado por fin. El reino cambiaría a partir de esto, y no necesariamente de manera positiva. Tanto por hacer. Tanto por cambiar. Tanto por salvar. Qué miserablemente molesto. ¿Dónde estaba el Aena? No podía pensar con claridad, no podía concentrarse, no podía agudizar sus sentidos lo suficiente como para detectarla a ella ni a ningún miembro de su familia, joven o no. Sus emociones estaban fuera de control, una tormenta furiosa, estrellándose contra las paredes de su corazón, negándole cualquier atisbo de calma. Se estaba desmoronando, sentía que su mente se desvanecía, los pensamientos del pasado se fundían con los del presente, y quizás, con los del futuro. Ulf no sería de ninguna ayuda en ese momento y no se atrevía a meterse en una botella para ahogar sus penas, aunque solo fuera porque temía no poder salir nunca más. Ghidorah vendría cuando lo llamaran, pero él estaba festejando, recuperándose, y no podía soportar interrumpirlo. Él no quería estar con nadie más en ese momento, aunque solo fuera porque no confiaba en sí mismo. Al final, se dejó llevar por los pies, perdido en sus pensamientos. Aún le quedaban unos minutos para llegar a casa, así que empezó a trazar un plan. ¿Qué quiero de esta segunda vida? Al principio, la diversión parecía la respuesta obvia. Unas vacaciones sin preocupaciones, libres de deberes, honores, responsabilidades y todas esas tonterías aburridas. ¿Pero ahora qué? Podría quedarse con los brazos cruzados y observar cómo el reino se desmoronaba, cómo hermano luchaba contra hermano y hermana mataba a hermana. Por supuesto que no. Él no era así. Nunca lo sería, por muy lejos que estuviera de su vida anterior. No había sido su preocupación, pero la había convertido en su preocupación. Nadie más quería tomar las riendas y Viserys se desmoronaba en su esfuerzo por contener el caos. A tu izquierda. La voz otra vez. Se había estado preguntando dónde se había ido. Alguien lo seguía. Pudo ver un destello de movimiento con el rabillo del ojo, una figura encapuchada rondando a lo lejos. No era de extrañar. Esta vez no se había molestado en ocultar su elegante ropa ni su rostro. Peor aún, su ropa seguía húmeda y apestaba a mar. No era de extrañar que alguien lo tomara por un blanco fácil. O quizá simplemente los habían enviado a buscarlo. De todos modos, no le gustaba su nueva sombra. Es hora de maniobras evasivas. Consciente de lo ocurrido la última vez que atacó a alguien, el príncipe renacido, con prudencia, rodeó el lugar, tomó un callejón y los dejó pasar. Desde allí, dio un rodeo hacia la Fortaleza Roja, en dirección a la puerta principal. Más hombres le bloquearon el paso. Muchos más. Adiós a ese camino. ¿Puedo sugerirte girar a la derecha? Voz molesta. Así de molesto, encontró otra ruta lateral, se deslizó por un callejón, pateó una pared y saltó a un tejado. Para su disgusto, se encontró con más hombres esperándolo allí. Bueno, esto es todo un lío, ¿no? Callarse la boca. Gruñendo, se lanzó desde los tejados hacia la multitud. Sobresaltó accidentalmente a algunos transeúntes con la fuerza de su aterrizaje. Pobres. Desde allí, echó a correr a toda velocidad, dejando atrás a sus posibles acosadores.
Gritos y alaridos resonaban a su paso, pero no se atrevió a mirar atrás. Absolutamente no se atrevió. Allí. La fortaleza roja estaba a la vista. Solo tenía que llegar a la puerta Y. Detrás de ti. Alguien surgió de un callejón cercano, obligándolo a detenerse en seco. Y lo hizo, pues un acero se abalanzó sobre su rostro. Levantó un brazo, desvió la hoja hacia un lado y lanzó un puñetazo. Su puño golpeó la garganta de un hombre, cortándole las vías respiratorias de un solo golpe. Su futuro asesino gorgoteó de sorpresa, y luego volvió a hacerlo al verse atravesado por su propia espada. Se quitó la capucha y miró fijamente al hombre que estaba a punto de morir. ¿Quién te envió? El tipo parecía sorprendentemente común y corriente, considerando todo. Justo el tipo con el que se cruzaría en la calle. Peor aún, no respondió. Simplemente sonrió, al principio. La sangre le abultó entre los labios, seguida de un jadeo áspero, debió de haberle quitado un pulmón, mientras se aferraba a los hombros, manteniéndolo en su sitio. Muerte al falso príncipe. ¿Qué? Apenas había arrancado la espada de su pecho cuando una sombra cayó sobre él. Él apuñaló hacia atrás sin mirar. Carne perforada por el acero. Una salpicadura húmeda. Otro cuerpo cayó, pero tomaron su espada con ellos mientras caía y la sacaron de sus manos, con el filo alojado en sus costillas. Unos pasos resonaron detrás y delante de él, girando. Los contó uno tras otro y se llevó una desagradable sorpresa al llegar a una docena. Alguien había hecho planes, al parecer. Estos no eran simples mendigos. ¿Asesinos? Tal vez. Tampoco eran capas doradas, por muy molesto que parezca, sino de otra naturaleza. Armaduras de tela y cuero, ninguna de las cuales combinaba. Mercenarios quizá, pero no una compañía mercenaria. Su armadura era demasiado fragmentada para eso. Además, nadie contrataría una compañía mercenaria para eliminar a un solo hombre, a menos que se poseyera una cantidad exorbitante de dinero. Y a juzgar por su naturaleza robusta, ¿alguien había puesto precio a su cabeza? ¿Quién sería lo suficientemente imprudente o enojado como para hacer eso? Era una lista larga. Más que largo, en realidad. Maldita sea, tendría que interrogarlos. Eso significaba dejar a uno con vida. Su líder, un hombre enorme, barbudo y con aspecto de oso, vestido con una armadura pesada, dio un paso al frente, empuñando un espadón. Ríndete y acepta tu muerte con dignidad, falso príncipe. Te superan en número. ¿Falso príncipe? ¿Qué onda con ese apodo? No importaba. Pronto tendría sus respuestas. Es justo, tarareó una vez, cambió de posición la bota hasta encontrar lo que buscaba y luego pateó la espada caída del segundo hombre hasta su mano. Y tú estás en inferioridad numérica. ¿Te importaría sostenerme esto? Lo lanzó como si fuera una jabalina y atravesó al hombre contra la pared, perforando su armadura de placas como si fuera paja. No fue un mal tiro. Directo al corazón, una muerte limpia. Mejor de lo que merecía. Permítanme darles las gracias. Se incorporó tras el lanzamiento y se giró para encarar a los 11 restantes, muchos de los cuales lo miraban con los ojos como platos. Estoy muy enfadado ahora mismo, ven. Lastimé a mi madre el otro día. Le grité a mi padre. Traicioné a mi hermana. Me ofrecieron un reino, y no estoy seguro de quererlo. En resumen, me siento fatal. Mi dragón casi fue devorado por un maldito kraken hoy, y apesto a calamar. ¿Y todo? Levantó el puño, apretando los músculos, crujiendo los nudillos al cerrar los dedos. Todo es culpa mía. Así que lo único que quiero hacer ahora mismo, alguien le apuntó con una ballesta y disparó. Él lo supo porque oyó el ruido revelador de la liberación. Atrapó el rayo en el aire, lo atrapó con indiferencia en su puño y lo devolvió a su remitente con una fuerza 10 veces mayor. Atravesó la garganta de un hombre, salpicando a sus camaradas de rojo hasta perforar un muro de piedra. La gravedad hizo el resto. El cadáver carmesí del pobre hombre cayó de bruces, muerto como un pomo de puerta. Todo esto, en un instante. Golpeé algo tan fuerte como pude. El príncipe terminó de hablar, dejó caer el eje roto, dejándolo caer de sus manos y rodando hacia la calle, con la punta de hierro arruinada y todo. No llegaron otras saetas de ballesta. Parecía que solo tenían una. Eso solo reforzó aún más su creencia de que se trataba de un intento de aficionado. Una banda de asesinos de verdad tendría al menos 9 ballestas apuntándolo constantemente, no solo una. Entonces, quizá podrían acertar. ¿Y ahora? Por decencia, lo diré una vez. Suelten sus espadas, díganme quién puso precio a mi cabeza y los dejaré vivir. Algunos retrocedieron, pero ninguno obedeció. ¡Qué lástima!
Deberían haber escuchado. Quizá los hubiera dejado vivir. Díganme, señores, ¿les suena el término agarrar estas manos? Avanzó despacio, crujiendo los nudillos. No, supongo que no, después de todo, ese no es un dicho que se use en Poniente ahora, ¿verdad? Por suerte para ustedes, soy especialista en lenguaje y doble empuñadura. Dual. Uno de sus atacantes tuvo el descaro de responder. Espera, pero ya no tienes espada. Tienes razón. Una sonrisa le atravesó el rostro de oreja a oreja. Y eso debería preocuparte mucho, entonces él estaba entre ellos. Las calles se tiñeron de rojo con la sangre enemiga. 000. Daemon hizo qué. Viserys estaba completamente fuera de sí al recibir la noticia. Recién salido del tratamiento con los maestres, en realidad, todavía en plena consciencia, ni siquiera podía levantarse de la silla para desahogarse y enfurecerse como deseaba. En cambio, se vio obligado a sentarse allí, impotente, con los brazos destrozados envueltos en cataplasmas dolorosas, inmóvil mientras la noticia lo inundaba con una amarga oleada de incredulidad. La leche de amapola no ayudaba en nada. Ya se encontraba dormitando, luchando por mantenerse despierto. Un ataque descarado en las calles, ante las mismas puertas de la Fortaleza Roja. ¿Cómo llegó a esta situación? ¿Cómo? Aegon ni siquiera se molestó en dar la noticia él mismo. Llegó en forma de Kingsguard cargando a un hombre atado y amordazado, este último privado de brazos y piernas. Peor aún, las heridas habían sido misteriosamente cauterizadas de alguna manera, dejándolo sin peligro de desangrarse. Dicho hombre ya estaba en las mazmorras, consumiéndose bajo las manos de los torturadores. Pronto tendrían sus respuestas. Dejando a Elaena de lado, no podía demostrar, ni creer del todo, que este último incidente fuera obra de Daemon. Olía a oportunismo, planificación y desesperación. Daemon no era tonto. Si quería enfrentarse a alguien, lo haría él mismo, no a través de matones a sueldo. ¿O lo haría? Aegon ya lo había humillado. ¿Hubo algún tercero involucrado? De ser así, ¿quién? ¿La fe? Posiblemente. Aún estaban muy debilitados, en gran parte debido a las acciones de Maegor y Jaehaerys, pero quizá percibieron la división en la Casa del Dragón y buscaron aprovechar el caos. Y el don de Aegon para la brujería contradecía abiertamente a la estrella de 7 puntas. Era posible, improbable, pero posible. Otto no tenía la culpa de esto, sin duda. Quería que Aegon fuera su pariente. El hombre no era tonto. Hacía poco que lo habían despedido. Aún estaba recogiendo sus cosas. Ni siquiera había salido de la capital, aún estaba recogiendo sus cosas para partir al día siguiente. Alicent ni siquiera se había despedido de él, oh, dioses. Alicent. ¿Cómo se había olvidado de ella? Todavía no había mencionado el asunto del despido de su padre. Sin duda ella estaría angustiada. Viserys intentó encontrar la fuerza para levantarse de la silla, pero le fallaron los brazos. ¿Ya podía? ¿Dónde está la reina? A solo unos pasos, Lord Lionel Strong apartó la mirada de la chimenea con una mueca, revelando distraídamente su nueva insignia, prendida en su jubón, al girarse para mirarlo. Aegon había elegido bien en ese aspecto. El hombre sería una excelente mano. Me han dicho que está ocupada, excelencia, sí. Sin duda seguía angustiada tras su último altercado con Aegon. ¿Por qué mis seres queridos se empeñan tanto en destruirse? Miró al techo con un instante de tristeza. ¿Acaso no somos familia? ¿Acaso la Casa del Dragón no es una sola? Lionel no tenía respuestas para él y cayó en una mayor desesperación. Su primera esposa había muerto por sus deseos egoístas, se había enemistado con Daemon, había asustado a Rhaenyra, había despreciado a los Velaryon 2 veces y había despedido a un hombre al que una vez consideró un amigo leal y leal. En pocas semanas, trastocaría aún más el reino al nombrar a Aegon su heredero. Y ahora Alicent lo odiaría por despedir a su padre, el único aliado que tenía en la corte. Dios, pero extrañaba a Aemma. La Fortaleza Roja era un lugar más pobre sin ella, carente de un calor que jamás recuperaría. Y no tenía a nadie a quien culpar de su muerte, salvo a sí mismo. Quizás, si hubiera dejado que la niña estuviera en paz ese día oscuro en lugar de desgarrarla, si no hubiera sido tan implacable en su anhelo de un hijo, nunca habría llegado a esto. Podría haber conservado a Daemon como su heredero. Dejárselo todo. Habría sido un rey fuerte. Temerario a veces, sí, pero fuerte. El reino podría haberse resistido bajo su liderazgo al principio, pero se habrían sometido, con el tiempo. En cambio, se quedaron con él, una pobre sombra de los reyes que vinieron antes. En realidad, fue un fracaso. ¿Qué había hecho de bueno? ¿Qué guerras había ganado? ¿Qué nobles hazañas había realizado?
¿Conquistar los peldaños de piedra? Eso fue obra de Daemon, no suya. Para cuando finalmente pensó en enviar ayuda, años después, la guerra ya estaba acabada, las batallas ganadas. Habría sido un mejor rey. Viserys se odió a sí mismo por admitirlo. Pero ahí radicaba la verdad. Se sentía aplastado bajo el peso creciente de sus propias deficiencias. Estas lo hacían desear renunciar a la herencia por completo, abdicar del trono, huir a través del mar angosto y no regresar jamás. Poseía abundantes riquezas. No le faltaría nada en esos ni en bravos. Una vez allí, podría malgastar su fortuna a su antojo sin ninguna preocupación. Era tentador, simplemente entregarle todo a Aegon de una vez por todas. ¿Por qué no? El niño sería rey algún día. Más le vale. Si no se hubiera ganado el descanso. No, no debía pensar esas cosas. De ese modo, el desastre sería inminente. En cuanto huyera de la capital, Daemon se abalanzaría sobre él, estallaría la guerra y el reino quedaría dividido en menos de un año. Era demasiado bueno para huir y dejar que el mundo sufriera por sus errores. Además, no podía vivir con la culpa. Para bien o para mal, esta carga seguía siendo suya, mientras tuviera fuerza en los huesos. Pero estaba tan cansado. Dejándose caer en su silla, dejó que su mirada se desviara hacia la chimenea. ¿Seré recordado como un buen rey, Lionel? ¿Su gracia? ¿Qué dirán de mí cuando se escriba la historia? Dijo con voz áspera, riendo amargamente. No he forjado ni conquistado, ni he sufrido ninguna gran derrota. Lord Strong tuvo la gentileza de hacer una mueca. Algunos dirían que eso es buena suerte. Viserys se burló. Pero ahora no es una buena canción, ¿verdad? Para cantarla en festines dentro de 100 años. 500. Su nueva mano guardó silencio un largo instante, sin duda ordenando sus pensamientos, buscando la mejor manera de expresarlo. Lord Lionel siempre había sido un buen hombre, honesto casi hasta la exageración. Daba buenos consejos imparciales y no pedía nada a cambio. Un verdadero servidor del reino, alguien que solo anhelaba paz y estabilidad. Su respuesta no lo decepcionó. Has continuado el legado del rey Jaehaerys y has mantenido el reino fuerte. ¿No es mejor partir en paz que se canten canciones después de tu muerte? Quizás. Viserys no ocultó su amargura. Pero una parte de mí desea que me hubieran puesto a prueba. A menudo pienso que en el crisol, quizá me forjé como un hombre diferente. Un hombre mejor. Un alma más fuerte para las pruebas venideras. Lionel le puso una mano en el hombro. Muchos que pasan por la prueba solo desearían no haberla vivido. La ira lo encendió al ignorarlo, y las apagadas chispas de una llama se encendieron brevemente. Otro señor podría asegurarme que, si tuviera la oportunidad, podría alzarme como Aegon el Conquistador. Su nueva mano no se inmutó ante la reprimenda, sino que simplemente inclinó la cabeza. Un señor inferior te habría mentido para sus propios fines. Yo no tengo esas ambiciones, su gracia. Viserys exhaló pesadamente y sintió que su ira se iba con él. Sus ojos estaban pesados. Qué pesado. Quizás podría escapar de esta locura en sus sueños y volver a ver a Aemma, aunque solo fuera por un rato. Eso sonaba bien. Tienes razón, como siempre, viejo amigo, dijo, dejando que su mirada se cerrara. Sí, quizás sea mejor no saberlo, el sueño lo venció poco después. 000. Naruto siguió caminando. Sabía a dónde iba, así como sabía lo que debía ver. El cabello mojado, el rostro con una sonrisa sombría, la ropa cubierta de sangre, la cabeza cercenada de uno de sus posibles asesinos colgando de su mano derecha, sostenida por el cabello. Y aún así seguía caminando. En realidad, había seguido caminando hasta perder por completo la noción de dónde estaba. Para cuando se dio cuenta de que sin darse cuenta había encontrado la salida de Flea Bottom y regresado, era demasiado tarde para detenerse. Al fin y al cabo ya no podía, ¿verdad? Él podía estar sonriendo, pero sentía ganas de llorar. ¿Qué sentido tendría? Solo a Elaena le importaría. Sigue adelante. Lo conseguirás tarde o temprano. Siempre adelante. Esa voz otra vez. El fantasma de su pasado animándolo. Siempre. Fue suficiente para volver loco a un hombre. Quizás lo era. Los sirvientes se asustaron al verlo. Incluso los guardias y la propia guardia real se estremecieron ante su presencia. Le tenían miedo. Pensaban que era inestable. Ciertamente lo parecía, ¿no? Como un loco. Pero ¿cómo se sentía la locura? ¿Como si algo se hubiera desprendido de su interior? Quizás. No estaba seguro de si eso era algo bueno. En cualquier caso, no importaba. Se cambiaría de ropa más tarde. Ahora mismo no le importaba. Que tuvieran miedo.
Tenía un trabajo que hacer. Caminó por el pasillo, alejándose de los sirvientes murmurantes y los nobles pavoneándose, alejándose de su tonta familia, que parecía tan decidida a consumirse a sí misma. Basta de demoras. Es hora de abordar esto de una vez por todas, de una forma u otra. Ser Criston Cole lo esperaba en su destino, de guardia en su puerta, como siempre. Lo miró y se quedó atónito. Mi príncipe. ¿Qué ha pasado? Naruto miró más allá de él. Está la princesa en. No podía rechazar una orden directa, y mucho menos una pregunta. Lo es. Bien, dijo, burlándose, y le arrojó la cabeza cercenada. Cógela y métela en una pica con las demás. Habremos terminado para cuando regreses. Cole se quedó allí, sin saber si debía cumplir con su deber. ¿Qué piensas hacer con ella? ¿Qué pretendía? ¿Qué, en efecto? Esa era la pregunta, ¿no? Lo miró con la mirada perdida. Aún no lo he decidido. Cole hizo una mueca. Por favor, no le hagas daño. Un poco tarde para eso, me temo. Al fin y al cabo, ya lo había hecho. El rostro de Cole se endureció. Hágase tu voluntad, entonces. Dicho esto, el guardia real tomó su presa ensangrentada, se hizo a un lado y se apresuró a marcharse. Naruto le dedicó una rápida mirada para asegurarse de que no se moviera, luego se giró hacia la puerta. Con un suspiro, se pasó una mano temblorosa por la sangre, respiró hondo para recomponerse y salió. La puerta no estaba cerrada con llave. Se abrió fácilmente con su toque. No hubo necesidad de forzarla. Apenas tuvo que tirar. Allí estaba ella. Rhaenyra lloraba cuando la encontró, tenía la cabeza entre las manos, los hombros temblando, y grandes sollozos la sacudían de pies a cabeza, donde yacía en la cama. Parecía completamente desquiciada, con el cabello despeinado, el vestido completamente despeinado, despojada de todo atisbo de porte regio por lo que había pasado. Supuso que en ese sentido coincidían. Él le concedió generosamente 10 segundos para que se diera cuenta de su llegada. Cuando ella no lo hizo, tosió en un puño. Eso llamó su atención. Levantó la cabeza para mirarlo fijamente, con los ojos enrojecidos por las lágrimas. ¿Qué has hecho? Bueno. Eso fue un comienzo. Giró sobre sus talones, se giró y cerró la puerta tras de sí, con llave por si acaso. Lo que hacía falta. Necesario. Se puso de pie de un salto y se dirigió hacia él, con un aspecto casi tan furioso como él. Me traicionaste. Juraste ayudarme y confié en ti. Te creí. Solo para que me apuñalaras por la espalda y me arrebataras la primera oportunidad que tuviste. Dejó que sus palabras lo inundaran como si fueran aire caliente. Porque, al fin y al cabo, eso era todo. No te estoy ayudando. ¿No te ayudarán? Ella alzó los brazos y le gritó. ¿Cómo te ayuda esto? Inclinó la cabeza. Todavía respiras, ¿verdad? Por fin, Rhaenyra pareció notar la sangre en su ropa y rostro. Lo miró de arriba a abajo, dividida entre la ira y la preocupación. Al final, esta última se impuso, aunque por poco. Dio un paso a la derecha, llevándose una mano al pecho. ¿Qué te pasó? Una banda de bandidos me atacó justo antes de la Fortaleza Roja. Maté a todos menos a uno. Una idea terrible se le ocurrió y, en su locura, se aferró a ella. ¿No sabrás nada de eso ahora? Frunció el ceño. No. No he salido de mi habitación desde que Viserys la había callado, claro. Decía la verdad. Ahora que sus emociones se habían calmado, podía presentirlo. Explosión. Esto habría sido mucho más fácil si ella fuera la culpable. La vida rara vez era tan sencilla. Él volvió al ataque antes de que ella pudiera. Eliminé a Otto. Su rostro se iluminó, ahora con un optimismo cauteloso. ¿De verdad? Lo confirmó con un asentimiento. No sabía que lo estabas presionando hasta que mi padre lo mencionó, pero sí. Ya no es la mano del rey. Lord Lionel Strong ha ocupado su lugar. Era una de mis condiciones para convertirme en el heredero. Entre otras, no quería mencionar nada de eso todavía, aunque solo fuera para estar seguro de sus intenciones. Rhaenyra parecía estar dividida entre el elogio y el menosprecio. Al final, no eligió ninguno. No cambia lo que has hecho. No, admitió. No lo es. ¿Sabes por qué acepté? Parecía que quería abofetearlo de nuevo, pero él la fulminó con la mirada hasta que se calmó. No quiero. Pero tú sospechas. Avaricia. Se encogió de hombros desafiante, sabiendo que era impotente ante él y odiando cada instante. Ansia de poder. La oportunidad de elevarte por encima de mí, soltó una carcajada, silenciándola. Mal, mal, y mal. No soy tu enemigo, Rhaenyra, actúas como tal. Tomé la corona para evitarte lo que está por venir, pequeña quisquillosa.
Respiró hondo y se recompuso. ¿Por qué quieres ser reina, para empezar? Ella lo fulminó con la mirada y dio un pisotón, con los puños apretados. Porque me lo deben. Naruto se encontró exhalando pesadamente. Arrogancia moralista y derecho, eso es lo que temía. Su ingenua hermana mayor se enfureció. Disculpa. Bien. Él la haría entender, aunque eso significara hacer de villana por un rato, aunque al final acabara odiándolo. ¿Qué leyes promulgarás cuando te conviertas en reina? Cruzó los brazos y se mantuvo firme. ¿Qué políticas modificarás? ¿Has estudiado la historia? ¿Subirás los impuestos? ¿Los bajarás? ¿Negociarás con el Banco de Hierro? ¿Construirás nuevas carreteras? De ser así, ¿cómo? ¿Supervisarás una nueva eclosión de huevos de dragón? ¿Con quién te casarás para asegurar tu sucesión? ¿Cómo repararás la brecha que nuestro padre abrió con los Velaryon? ¿Cómo piensas evitar que estalle la guerra? ¿A qué casas cortejarás? ¿Cómo piensas convencerlos de que eres la elección correcta para el trono de hierro? Se tambaleó ante el aluvión de preguntas, tartamudeando levemente. No, no puedes pedirme tantas cosas a la vez. ¿Tantas cosas? Se burló, ya decepcionado por su respuesta. Eso es solo lo mínimo para gobernar Poniente. Me olvidé de muchas cosas. Y bien. Ladeó aún más la cabeza, no contento con esperar. Ahora tendré tus respuestas. Dilas. Agarrando una muñeca, Rhaenyra intentó. Cuando sea reina, crearé un nuevo orden. Un mundo donde las mujeres sean iguales a los hombres, donde nadie pase hambre, donde cualquiera pueda ascender a su posición social solo por méritos propios. De acuerdo, asintió una vez, con cierta simpatía por la idea, aunque solo fuera a modo de borrador. ¿Cómo? Su hermana titubeó. Crearé nuevas leyes. ¿Cómo pretendes hacerlas cumplir? Con fuerza. ¿De qué casas? Replicó al instante, haciéndola retroceder. Incluso con dragones, somos pocos. No podemos estar en todas partes a la vez. ¿Cómo convencerás a esos nobles necios de que rompan con siglos de tradición y se unan a ti cuando has trastocado su mundo entero? Rhaenyra se mordió el labio y miró hacia otro lado. Podrías casarte con Laenor, le lanzó un golpe de mano, curioso por ver qué haría con él. Eso contribuiría mucho a cerrar la brecha con los Velaryon. Su influencia podría ayudarte. Ella palideció ante eso. No. Chasqueó la lengua Naruto, sin gracia. Eso es una marca en tu contra. Un gobernante debe anteponer el reino a sus deseos. Él prefiere, la compañía de los hombres, sí, lo sé, agitó una mano, sin dejarse convencer. Medio reino lo sabe. Pero sentaría a Lord Corlys a tu lado y le negaría a Daemon un aliado en el caos que se avecina. Daemon no lo haría, atacándonos. Ahora le tocó reír. No tiene límites. No después de lo que mi padre le hizo en la cara. Cualquier amor o lealtad que nos quedara se desvaneció en el momento en que lo hizo. ¿Cómo piensas lidiar con él, de todas formas? Se mordió el labio y se negó a mirarlo. Con dragones. Sage, sálvale de esta chica. ¿Y cómo si no? Ella agitó una mano. Si el tío nos desafía, los ejércitos se unirán en mi nombre. Estuya pensaba que ella era la heredera, como si tuviera voz y voto en el asunto. Tienen más dragones que nosotros, hermana. La siseó. Caraxes, Meleis, humo marino, por no hablar del resto. Vernitor y ala plateada no tienen jinete, Vagar está en el viento, por no hablar de los otros dragones salvajes del monte del dragón. Tomando una respiración profunda, siguió adelante. ¿Y a quién tenemos, eh? Ghidorah, sí, es una fuerza en sí mismo, pero sigue creciendo y no puede estar en todas partes a la vez. Elaena acaba de domar a Dreamfire, Syrax es un dragón en edad de cría que no ha visto ni un día de combate con dragones, y Tesarion es una cría. Padre y Aemond ni siquiera tienen un dragón y sospecho que nunca lo tendrán. Ni hablar de Ulf. Ella respondió con brusquedad, toda sangre y fuego. Si tenemos enemigos, los quemaremos. Si el reino se rebela contra nosotros, quemaremos sus cosechas. Quemaremos a nuestros enemigos en sus castillos como tu tocayo. No se molestó en escuchar el resto. Entonces, el fuego es tu respuesta. No debería serlo. No podía ser tan ingenua. Liberar a los dragones debería ser solo el último recurso. Al no responder, al principio se desesperó, pero su respuesta fue mucho peor. Podría casarme contigo, ja. Soltó una carcajada, tan aguda que cortaba la carne. Entonces me convertirás en tu consorte, ¿eh? ¿Y me señalarás a tus enemigos como a un perro rabioso? No lo creo. Entonces, ¿qué propones? Que te hagas a un lado. Ella siseó. ¡No! Tiene que haber algo más en la vida que esto, Rhaenyra. Mira lo que has hecho.
Así de molesto, golpeó la pared con el puño. Todos se ríen de nosotros. Y por tu necesidad humana, por tu codicia humana, abrirías el reino al horror y la desolación de la guerra. ¿Y para qué? Al ver que ella no discutía, bajó un poco la voz. Estoy de acuerdo en que tu situación no es justa, pero no puedes obligar a la gente a cambiar de opinión. El mundo no funciona así. Tienes que convencerlos. A falta de respuesta, recurrió a su método de ataque habitual. La corona es una maldita maldición. Acercó su rostro al de ella, con la mirada desorbitada y los dientes feroces al descubierto en una oscura sonrisa. Una maldición, una carga y una trampa, igual que ese maldito trono de hierro. ¿No lo ves? Todos lo quieren. Todos lo necesitan. Todos luchan por él. ¿Y para qué? ¿Qué crees que te traerá? ¿Esperanza? ¿Paz? ¿Salvación? Aegon, ¡No! se volvió hacia ella con un gruñido feroz para silenciar cualquier respuesta que pudiera dar. Estoy hablando. Ella se irritó, algo molesta por la abrupta pregunta. El trono de hierro es mi derecho de nacimiento. Tu derecho de nacimiento, espetó, era morir. Devorado por un dragón. Rhaenyra se encogió, con los ojos abiertos. ¿Qué? Oh, sí. Elaena le había contado un poco del futuro, de lo que aún podría ser. ¿Qué podría ser? Hazlo, susurró una voz siniestra en su cabeza. Rómpele el cuello y acabemos con esto. Asesínala. Mira qué pasa. No puede detenerte. No es nada, nadie. Es débil. Mátala. 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 Sus dedos se movían inquietos a sus costados. Los obligó a permanecer quietos. Tomé una respiración profunda y tranquilizadora. Esto no debe empezar así, no. No soy un loco. No soy la locura. No soy el monstruo. Soy mejor que esto. Me tienes miedo, ¿verdad? Vio el miedo en sus ojos y se burló al verla retroceder. ¿Crees que soy inestable? Es tan fácil usar el miedo, ¿verdad? Alzando una mano enguantada, la apretó contra su pecho y se golpeó el corazón. Gobernar con hierro primero. Convertirme en el próximo Maegor. Pero no, por desgracia para ti, estoy terriblemente cuerdo. Este nombre, este propósito, a veces los odio. Bajó el brazo y negó con la cabeza. Te miro y me dan ganas de llorar. Eres una chica vanidosa, codiciosa y cruel, ella gruñó, provocada más allá de sus límites. Y tú eres un niño y un tonto. Algo se rompió en lo más profundo del pecho de Naruto. Parecía su corazón. Bajó la cabeza y hundió la barbilla en el pecho para ahogar un suspiro. Quizás soy un tonto. Fui un tonto al pensar que podríamos hacer esto fácilmente. Rhaenyra parpadeó rápidamente. Hermano, él no le dio tiempo a reaccionar. Se lanzó hacia adelante antes de que ella pudiera siquiera pensar en atacarla, atrapándola contra la pared por el hombro, sujetándola allí. Ahora soy el heredero, le clavó los dedos en la clavícula, haciéndola crujir. Tú no. Nada de lo que digas o hagas puede cambiar eso. No, tú, girándose, la arrojó de nuevo al suelo. No eres digno de estos salones. Ella intentó levantarse y él la pisoteó en el pecho, sujetándola en ese lugar. No sois dignos de vuestras tierras y de vuestro título. Ella agarró su tobillo y trató de luchar, pero él no lo permitió. Inclinándose, presionó su frente contra la de ella con un ceño fruncido. No eres digno de los seres queridos a quienes has traicionado. Un jadeo le abrió los labios, pero a él no le importó. No te traicioné. Quizás no él, sino otros. Padre, Elaena, e incluso Daemon, en menor medida, por haberlo engañado sin querer. La lista seguía y seguía. Si estuviera en mi poder, cuando ella intentó zafarse, él la pisoteó, arrancándole un gemido. Te quitaría tus títulos y te expulsaría, te obligaría a abandonar esta ciudad solo con lo que llevas puesto, pero no tengo ese poder. No, ahora mismo, necesito todos los aliados que pueda conseguir. Lo que significa que te necesito donde pueda verte. Traidor. ¿Tuvo el descaro de llamarlo así? No debía golpearla más para no matarla accidentalmente, pero no tenía por qué hacerlo. Sus palabras eran arma suficiente y estaba terriblemente enojado. Hice todo lo posible por cumplir mi palabra. Para protegerte, para que no te arruines. Sin embargo, pareces decidido a fastidiarme. Había hecho todo esto por ella para cumplir su promesa, y ni una palabra de agradecimiento. Le quemó. Le irritó como nada lo había hecho antes. Estaba muy cansado. Suficiente. Estoy harto de esto, escupió su nombre como una maldición, obligándola a estremecerse. Casi todos en la Fortaleza Roja, salvo Elaena, me tienen miedo. Ya nadie me habla, a menos que se vean obligados.
Nadie quiere ser mi amigo. Creen que soy inestable. ¿Lo sabías? Ella negó con la cabeza y, enfurecido por su silencio, él la agarró por el cuello, sujetándola aún más en ese lugar y haciendo que el suelo debajo de ella se derrumbara. Soy capaz de cometer atrocidades a una escala que no puedes comprender, y solo un tenue hilo de moralidad me lo impide, le susurró ella, y él la soltó brevemente, dejándola respirar, negándose a estrangularla, pero tampoco dispuesto a soltarla. Hay días que me siento tan sola que podría llorar, pero no lo hago, nunca lo hago. Porque ¿qué sentido tendría? Retorciendo la mano, clavó los dedos en su rostro, obligándola a mirarlo, arrancándole un grito de dolor. No cambiaría nada. Soy lo que soy. Movió su pulgar más a la derecha, acariciando su mejilla, mordiéndole la uña en la cara. ¿Lo entiendes ahora? Matarte, le susurró, sin alzar la voz ni una sola vez. Matar a todos en esta maldita fortaleza sería facilísimo. No tardaría ni un día. Creo que me sentiría fatal después, pero puede que no. ¿Te asusta? Y él se endureció. Bien. Debería. Quizás algún día pueda. Si no fuera tan buena persona, lo haría. ¿Me entiendes? Ella asintió frenéticamente. No es lo suficientemente bueno. Ni de lejos. Esta es tu última oportunidad, Rhaenyra, dijo, aliviando un poco la presión en su garganta, permitiéndole encogerse. ¿Quieres poder? Trabaja conmigo y con el Aena. ¿Quieres cambiar las cosas? Ayúdanos. ¿Tanto quieres casarte conmigo? Te diré lo que le dije a Alicent. Deja de ser tan necia, arrodíllate y suplica. Si no, nunca te creeré. Habiendo dicho sus palabras, finalmente la soltó y la dejó levantarse. Desde allí dio un paso atrás, preparado para más desafío. Aquí y ahora, si ella decía una palabra más contra él, si se negaba a cambiar su camino, la dejaría de lado para siempre. Imagínese su sorpresa cuando Rhaenyra se arrodilló ante él, dejó de lado su orgullo. Por favor, perdóname, a pesar de sí mismo, Naruto casi se resiste. Solo su férrea voluntad lo mantiene en su lugar. Maldita sea, solo había dicho lo primero porque estaba listo para renunciar a ella, porque estaba tan seguro de que no cambiaría. En cambio, la había roto sin querer. Quizás para bien. Quizás para mal. No estaba seguro, solo que lo había hecho. No era su intención. Solo pretendía asustarla un poco, asustarla para que se acobardara. No, esto. Eres el heredero, Aegon. Admitirlo pareció quebrantar aún más a la princesa. Peor aún, él percibió la verdad en sus palabras. Me someto a ti. Soy tuyo. Haz conmigo lo que quieras. Que reines por mucho tiempo. Cuando alzó su miserable mirada bañada en lágrimas, él no halló duplicidad, engaño ni segundas intenciones. Se había rendido con todo su corazón. La habían intimidado para que aceptara su reclamo, para que renunciara a sus títulos, y ni siquiera intentaba defenderse. Intentaba aferrarse a él por desesperación, quizás. ¿Para intentar conservar algo de su antiguo estatus? No. Él percibiría una estratagema tan obvia. Y ahora mismo, lo único que sentía de ella era una mezcla confusa de resignación, miedo y griega. ¿Admiración? ¿Estaba realmente impresionada por su demostración hace un momento? Solo te pido esto, balbuceó Rhaenyra mientras apretaba la frente contra el suelo, sin atreverse a mirarlo demasiado. Tómame como tu segunda esposa junto a Elaena. Juntos, los tres restauraremos la casa del dragón a su verdadera gloria. A tientas, lo agarró del tobillo. Haré lo que me pidas, lo que digas, solo, por favor, no me deseches como hizo mi padre. Eso lo resolvió. O estaba rota o había perdido la cabeza. ¿Misión fallida? Lo cual planteó la pregunta. ¿Y ahora qué? 000. Otto se preparó para abandonar la capital. El tiempo era malo, el cielo estaba nublado y la lluvia caía espesa y fuerte, como correspondía a su estado de ánimo. ¿Cómo había llegado a esto? Traicionado, derrocado de la mismísima sede de su poder, obligado a regresar a Antigua como un mendigo en busca de migajas. Un segundo hijo sin nada a su nombre salvo la ropa que llevaba puesta y las escasas monedas que le quedaban en la bolsa. La humillación lo mortificaba. Este no era el final. No para él, todavía no. Aún tenía opciones, recursos. Si esa tonta princesa creía que se convertiría en reina de los 7 reinos, algo más le esperaba. Tras afirmar la silla de su corcel, se preparó para partir en desgracia. Alguien lo llamó antes de que pudiera hacerlo. Un momento, por favor. Indignado, miró hacia atrás y vio que su hija se acercaba. Alicente. Niña tonta. Incluso ahora vacilaba. Su debilidad los condenaría a todos. Una lástima.
Habría preferido hablar con Aegon antes de partir, pero el chico no estaba por ningún lado. Ella se detuvo justo delante de él, retorciéndose las manos, con el rostro destrozado por el dolor. No quiero que te vayas. Gruñó y se ajustó las alforjas. Sería un largo y duro viaje a casa. Esa es la decisión del rey. Una decisión que lamento profundamente. Y aún así lo hiciste posible, dijo sin dignarse a mirarla. Elegiste a Rhaenyra. Ella juró su inocencia y yo le creo. Él se burló. Querías creerle, igual que su padre. Tu informante se equivocó. Su mirada brilló con incertidumbre, disimulada a toda prisa. Quizás fue un error involuntario, pero no lo preví. Deberías haberlo hecho. Regresó a su caballo, sin atreverse a decir nada más. Que Daemon hubiera profanado a Rhaenyra era irrelevante. Esa princesa insignificante había aprovechado la oportunidad para desacreditarlos a ambos. Incluso había advertido a Aegon, o eso solo podía suponer. ¿Por qué si no lo liberarían como mano? No, estas eran las maquinaciones de una princesa loca, una que dio la oportunidad de eliminar a un rival. Le preocupaba a Aegon. Claramente, ella los había superado en estrategia. La posibilidad de que su nieto lo hubiera apuñalado por la espalda nunca se le pasó por la cabeza. Ni una sola vez. ¿Por qué lo haría? Al fin y al cabo, estaban del mismo bando. No tenía forma de saber cuánto lo odiaba su propio nieto. A menos que, Alicent gritó de repente, distrayéndolo. Si no hubieras sido tan implacable al proponer a Aegon como heredero, nada de esto habría sucedido. Otto hizo una pausa. Miró con incredulidad a su hija, a la reina, y luego regresó furiosa para alzarse sobre ella. No la golpeó, nunca lo haría, pero cuando habló, su voz era más baja que un susurro, más aguda que una daga. Escúchame, hija. El rey morirá. Puede que pasen meses o años, pero no llegará a la vejez. Y si Rhaenyra lo sucede, habrá guerra, ¿entiendes? Parpadeó entrecortadamente, con el labio inferior tembloroso, pero él no le dio oportunidad de responder. El reino no la aceptará y, para asegurar su derecho, tendrá que pasar a tus hijos por la espada. No tendrá otra opción. Alicent sollozó, gorjeó y se debilitó mientras asimilaba sus palabras. Lo sabes tan bien como yo. Le espetó, dándole a entender. No eres tonta y aún así decides no verlo. El momento se acerca rápidamente, Alicent. O preparas a Aegon para gobernar o te aferras a Rhaenyra y ruegas por su misericordia. Ella estalló en lágrimas. Finalmente, aquello fue demasiado para él. A pesar de sus defectos y faltas, seguía siendo su padre, después de todo. Ningún padre quiere ver llorar a sus hijos. Con un suspiro de hastío, Otto se acercó y la abrazó, ahogando sus lágrimas con su capa. Alicent no se resistió. Al contrario, se aferró a él desesperadamente como la niña que ya no era, rogándole que se quedara, pero él no podía. Hacerlo sería desafiar la orden del rey y no le serviría de nada a nadie que languideciera en una celda. Otto la soltó, le dio unas palmaditas en la mejilla y la acunó cerca como no lo había hecho desde que era un bebé. Este no es el final. Nos volveremos a encontrar. Inclinándose, la besó en la frente. Que estés bien, hija. No quería soltarla, no quería dejarla a ella y a sus hijos en aquella guarida de víboras, pero debía hacerlo. Por el bien de la familia, se obligó a liberarla, a alejarse. Desde allí, montó a horcajadas sobre su caballo, chasqueó las riendas y se adentró en la tormenta. Alicent lo siguió unos pasos y finalmente se detuvo justo afuera de la puerta, llorando bajo la lluvia. Allá en lo alto del cielo, un dragón gritó y alzó el vuelo. Otto nunca se dio cuenta. 000. Elaena emprendió el vuelo. O suponía que Dreamfiro lo hacía. Después de todo, era ella quien tenía alas, no ella. Qué pensamiento tan tonto, pero aún así la hizo sonreír. Eran pequeños momentos como estos los que disfrutaba, porque si uno no podía encontrar alegría en las pequeñas cosas de la vida, entonces realmente valía la pena vivirla. Ella no lo creía así. Rodeando la tormenta sobre la espalda de su compañero, vio al abuelo alejarse de la capital, salir por las puertas y adentrarse en el campo. No regresaría por algún tiempo. Consideró quemarlo por capricho, pero luego lo pensó mejor y se adentró en las nubes. La sangre le hervía, al máximo, y ansiaba la libertad del cielo. De todas formas, la lluvia nunca la molestaba. Disfrutaba del frescor de las gotas sobre su piel, y tenía curiosidad por ver qué reacción tendría Aegon al ver su ropa empapada. Interrogación de cierre. De repente, sintió que algo cobraba sentido en su mente. Las ramas lejanas de futuros posibles se podaban aún más. Lo que antes eran 12 se convirtió en 9, luego en 6, ahora en 3.
como si una mano poderosa hubiera barrido entre tanta niebla para despejar el camino. ¿Pero qué podía costar algo así, y tan de repente? A menos que... La comprensión llegó con el amanecer, dibujando una sonrisa en su pálido rostro. Oh. Aegon debe haber tomado su decisión entonces. Lo cual significaba que, era el momento. Instando a Dreamfire a continuar, siguió al abuelo hasta que se alejó de la capital, con cuidado de mantenerse entre las nubes y evitar ser visto. Pronto alcanzaría a su escolta, lo cual era una gran ventaja. Pero si la memoria, y sus visiones, le eran fieles, se volvería bastante molesto en el futuro si no lo controlaban. Inaceptable. Aún tenía un papel que desempeñar en los acontecimientos venideros, aunque no lo supiera, y no podía desempeñarlo como antagonista. Efectivamente, divisó movimiento en las colinas más allá. Jinetes, apenas visibles desde esa altura. Elaena esperó un momento más, dejando que el momento se prolongara, ella se lanzó en picado tras el abuelo, volando a baja altura. Ya era hora de que hablaran. Algunas horas después, alguien estaba golpeando a su puerta. Alicent se despertó sobresaltada, revolviendo las mantas en busca de un enemigo que no estaba allí. Con los ojos abiertos y el corazón acelerado, se incorporó, entrecerrando los ojos en la penumbra. Había decidido dormir sola esa noche en sus aposentos, lejos del rey y de sus hijos, por su propia cordura, sino por consuelo. Ahora estaba empezando a arrepentirse de ello. Los golpes se intensificaron 10 veces. ¿A dónde se habían ido sus guardias? En contra de su buen juicio, se levantó de la cama, caminó descalza por la habitación y abrió la puerta. Solo un pelo, solo una grieta. La puerta se abrió con un crujido de mala gana. El rostro de Aegon se asomó, completamente abatido. Madre. El miedo la recorrió, pero algo en su hijo, se veía tan triste, cansado y destrozado. Verlo lo apartaba todo. Ella seguía siendo su madre. A pesar de todas sus discusiones y desacuerdos, él era su hijo. Su hijo, su primer hijo, y siempre lo sería. Pero algo terrible debió haber sucedido para que la buscara así. Ella abrió la puerta sin pensar, y él entró tambaleándose, afortunadamente sin oler a quejarse, pero con un aspecto totalmente fuera de lugar. ¿Aegon? Lo siguió, preguntándose qué le había pasado. ¿Qué pasa? ¿Por qué estás? Se volvió hacia ella, con la mirada perdida y perdida. Voy a ser rey. Alicent palideció. ¡Ay, Dios! Algo terrible, en verdad. En un instante todo encajó. Él era el elegido entonces. No Rhaenyra, sino él, la razón por la que Viserys había reemplazado a padre de forma tan precipitada. Todo tenía un sentido retorcido. Esto era lo que padre siempre había deseado. Tener a alguien de su sangre en el trono de hierro y ser el poder tras él, pero Aegon no se dejaría controlar tan fácilmente. Por supuesto, había aprovechado la primera oportunidad que tuvo para que lo destituyeran. ¿De qué otra manera podría liberarse? Otto nunca lo vio venir. ¿Cómo pudo? Era, sorprendentemente brillante. Un chico tan listo. Ni siquiera se atrevía a enojarse con él. Dolida, sí, por tener a su padre separado de ella tan repentinamente, pero al menos podía entender por qué. Ahora su hijo caminaba frente a ella. Ella se sentó en su cama y palmeó el espacio a su lado. Aegon aceptó la invitación tácita sin dudarlo. Se tambaleó hasta sentarse a su lado. Balbuceaba, despotricaba y deliraba como un loco. Ella oyó una disculpa en algún lugar, pero no la sintió hasta que apoyó la cabeza en su hombro con un largo suspiro. Su vestido se humedeció allí. Su orgulloso y testarudo hijo, que jamás derramó una lágrima en su vida, lloraba en silencio ahora por el futuro que había abandonado, la vida despreocupada que nunca volvería a tener. ¿Cómo es que te has convertido en el heredero? Tuvo que preguntar, aunque solo fuera para saciar su curiosidad. Rhaenyra era, Aegon respiró hondo, tembloroso, para recomponerse y levantó la cabeza. Su padre la desheredó. ¿Viserys lo había hecho? La conmoción la recorrió. Esto lo cambió todo. Hablaste con ella. Lo hice. En voz alta. Y. Nos peleamos. La hice arrodillarse ante mí. Parecía completamente incrédulo al final. Creo que, le gustó. Se arrodilló y me suplicó que me casara con ella. Lo había hecho. No, no debo decirlo en voz alta. No se atrevió en absoluto. ¿Puedo dormir aquí esta noche? Su cabeza se sacudió. ¿Cuándo fue la última vez que me preguntó eso? Parecía que había pasado una eternidad. Claro que puedes. Le pasó las manos por el pelo claro, preguntándose distraídamente cuándo le había crecido tanto. Él no lo había cuidado. Tendría que ocuparse de eso y de muchas otras cosas. Puedes quedarte todo el tiempo que quieras.
Aegon rápidamente enterró su cabeza en su regazo y ella se encontró abrazándolo fuerte. Como si nunca hubiera habido una ruptura entre ellos. ¿Realmente lo había perdonado tan fácilmente? Se sorprendió al descubrir que sí, no, se dio cuenta, que lo había perdonado en cuanto vio su rostro asomando por la rendija de la puerta, con esa expresión de tristeza. Su hijo no era cruel, dijeran lo que dijeran. No disfrutaba haciendo daño a los demás. De hecho, a veces, hacerlo le hacía más daño a él que a los demás. Y al final, él era su hijo. Y su hijo la necesitaba. En ese momento nada más importaba. Serás un rey maravilloso, le susurró al corazón, diciéndole lo que quería, necesitaba. Oír, animándole, reparando las grietas en su determinación, reforzando sus vacilantes defensas. El reino no puede pedir nada mejor. No lo quiero, no debía flaquear ahora. Ella no lo permitiría. Lo apoyaría con todo lo que tenía. Ella le acarició la cabeza, pasando los dedos por su cabello. Eso es precisamente lo que te hace más adecuado para llevarlo. Él gimió levemente, pero en lugar de alzar la mirada para encontrarse con la de ella, cerró los ojos. Lo sé. Ella chasqueó la lengua ante su tono. Sé algunas cosas, hijo. Confía un poco en mí. Deja que te ayude. Para su sorpresa, él no le respondió. Alicent bajó la mirada. Aegon. Él ya se había quedado dormido. 000. La ceremonia para nombrarlo heredero comenzó menos de 2 semanas después. Sería un hecho para la historia. Incluso se podría decir. Infame.